Buenos días a todos, a toda esta audiencia. De verdad les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión enmarcada en la alianza Index Infonavit y que será la última de este año 2021, que increíblemente pues ya estamos concluyendo. Muchas gracias por su confianza. Yo soy María del Rosario Lombera, soy integrante del Subcomité de Seguridad Social del Comité Laboral de Index y soy afiliada estratégica por la firma Baker & McKenzie. Para mí, pues, es un gusto recibir el día de hoy a nuestros grandes expertos del Infonavit, quienes pues ya han participado en varias ocasiones con nosotros, Franz, Mireya y Fernando, a quienes estaré presentando en un momento más. Esta mañana, pues, vamos a hablar sobre las novedades en materia de subcontratación, que es un tema por demás vigente, por demás importante para toda nuestra audiencia. Y pues les recordamos que las preguntas que tengan van a ser atendidas directamente por Infonatel en el 800-008-3900. Sin más preámbulos, voy a presentar a nuestros invitados. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Franz Antonio Jiménez Rueda cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública y maestría en Administración Fiscal en la Universidad Mexicana y la Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz. Ha estado en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, por 29 años. Actualmente es el gerente senior de fiscalización del Infonavit. Bienvenido, Franz. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días. Marta Mireya Fuerte Álvarez es contador público, licenciada en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Fiscal en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Colaboró en la Administración General de Auditoría del SAT, ocupando también varios cargos durante 21 años y actualmente es gerente de Planeación y Programación de la Fiscalización en la Coordinación General de Recaudación Fiscal del Infonavit. Bienvenida, Marta Mireya. Muchas gracias, muy buen día. Gracias a todos. Y Fernando Tapia Díaz, que es maestro en Tecnologías de Información, Business Intelligence por la Universidad Anáhuac de México. Cuenta con experiencia en las áreas de reingeniería de procesos de negocio, planeación estratégica, tecnologías de información, oficina de proyectos, gestión de cobranza, gestión de fiscalización y gestión de servicios en TI, en tecnologías de la información. Ocupó diversos cargos en el SAT durante 23 años y actualmente se desempeña como gerente de facturación fiscal en el Infonavit. Bienvenido, Fernando. Hola, buenos días a todos. Gracias. Pues, Franz, Mireya, el foro es suyo. Por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ahorita vamos a presentar lo que es el Sistema de Información de Subcontratación, más conocido como SISUD, que es una parte de la reforma laboral que se dio en abril de 2021. Adelante, la siguiente. Tenemos lo que son los antecedentes, que es el SISUD, la presentación de la obligación, la información a presentar, el comunicado en donde de una u otra forma se da un plazo para presentar la información adicional, las recomendaciones generales, material de apoyo que vamos a dar y el proceso de presentación del trámite, ya entrando en materia del sistema. Y de ahí tenemos los antecedentes. Aquí es algo muy importante que en el portal del Infonavit se publicaban las reglas que establecen en su caso los procedimientos a que se refiere el artículo 29 bis. Esto fue con fecha 23 de julio de 2021. Asimismo, se publicó en el propio portal del Infonavit la guía del usuario y su instructivo de llenado de los archivos XLS. Esto fue con fecha 4 de agosto de 2021. El instituto libera en el portal empresarial el sistema de información de subcontratación el 1 de septiembre de 2021. Y tenemos que los sujetos obligados deberán hacer la carga de la información correspondiente a los contratos celebrados por el sujeto obligado. Aquí los registros patronales vinculados y cualquier modificación o adición
que tengan los contratos, pues deberán de informarse. También tenemos que es en este caso, la plataforma del SUD. Esto permite que cada uno de los patrones puedan cumplir con lo establecido en el artículo 29 bis de la ley de Infonavit, a lo que establece lo siguiente. Primeramente, tanto los patrones, ya sea personas físicas o personas morales, deberán proporcionar información de manera cuatrimestral a más tardar el 17 de los meses de enero, mayo y septiembre. Estos datos, datos generales, el detalle del sujeto obligado, el detalle de los contratos de servicio, el monto de las aportaciones y amortizaciones de manera cuatrimestral, el detalle de la información de los trabajadores, la determinación en su caso del salario base de aportación, así como la copia simple del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto lo tienen que subir a través de un SID, un PDF. Estos requisitos antes señalados pues deben de cumplir conforme lo establecido en los procedimientos a través de los medios electrónicos. Aquí tenemos, en el caso del periodo de presentación de la obligación, el primer cuatrimestre, bueno, en este caso voy a pasar al segundo cuatrimestre que ya pasó, que era presentarlo el día del 1 al 17 de septiembre, que comprendía el periodo de mayo a agosto. El tercer cuatrimestre, que abarca el periodo de septiembre a diciembre, se debe de presentar a más tardar del 1 al 17 de enero de 2022. Y posteriormente viene el de enero a abril, que corresponde al primer cuatrimestre, que se debe presentar del 1 al 17 de mayo de 2022. En el caso, tenemos 3 layouts que se tienen que requisitar, que son los datos generales del sujeto obligado, el detalle del contrato, del servicio y detalle de los trabajadores. Debemos informar en los datos generales el cuatrimestre que se declara, el RFC correspondiente, el nombre de la organización social, los datos generales que corresponden al correo electrónico, teléfono, registro patronal, que esto es muy importante en un registro patronal, porque en los demás, en el detalle del contrato, pues está vinculado y si detallan otro número diferente, pues les va a informar que hay una inconsistencia. El domicilio fiscal, los datos de la escritura constitutiva, en el caso de persona moral, en el caso de una persona física, pues la constancia de situación fiscal. El monto de las aportaciones con crédito y sin crédito, así como las amortizaciones por el cuatrimestre. Y el número de registro patronal ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en el momento pues, también se tiene que subir a través de un PDF. Posteriormente tenemos que requisitar el detalle del contrato, el servicio, igual el cuatrimestre que se declara, el número de contrato, el tipo de contrato, el objeto del contrato, el monto pactado de la operación, la vigencia, la fecha de inicio y de término, el número estimado de trabajadores que se ponen a disposición, el nombre y datos generales de identificación del beneficiario y el número de registro patronal. Por lo que se refiere al detalle de los trabajadores, igual el cuatrimestre que se declara, el RFC del sujeto obligado, el número de contrato, el número de registro patronal, el número de seguridad social, el domicilio del centro de trabajo y el monto de las prestaciones fijas, variables, días de incapacidad, prestaciones no integrables al salario base y el salario no excedente del bimestre. Aquí, en el caso de las prestaciones variables, pues deben de ser del bimestre anterior, dependiendo, porque en el cuatrimestre abarca 2 bimestres, ¿no? Entonces, ahí se tendría que ir reportando de esa manera. Posteriormente tenemos unas recomendaciones generales, tenemos la parte del comunicado. Este comunicado se publicó el 23 de septiembre de 2021, en donde va a permitir las acciones para promover el cumplimiento voluntario del informe del CISUD, derivado de que se trata de una nueva plataforma y de reciente liberación, por lo cual el instituto lo que trata de promover la orientación y apoyo para su cumplimiento, y esto estuvo vigente hasta el 18 de octubre de 2021.
Posteriormente tenemos las recomendaciones generales relativo a los archivos XLS, de la información del sujeto obligado, del detalle del contrato y detalle de los trabajadores. Aquí lo importante es que no se adicionen los textos a los encabezados, ya que el sistema le va a arrojar una inconsistencia como archivo incorrecto. No eliminar los encabezados y eliminar comas, acentos y puntos. Asimismo, verifica que él o los números de registro patronal estén vinculados al RFC con el que se ingresó en la firma electrónica. Si no está así, le va a arrojar una inconsistencia. También el número de contrato que se informa en el archivo de detalle de contrato coincida con el que se refleja en el detalle de los trabajadores. Si no coincide, también le va a arrojar una inconsistencia en el sistema y se los va a mandar por correo electrónico. Asimismo, el número de seguridad social que se informa en el archivo de detalle de trabajadores esté vinculado al número de registro patronal y que estos deben ser los mismos que se están señalando en el archivo de la información del sujeto obligado. Estas validaciones que se realiza al momento de ingresar la información, si no coinciden, pues les va a arrojar inconsistencias. En el caso de aquellos patrones, ya sea persona física o persona moral, que en su momento no hayan celebrado algún contrato y que solicitaron su inscripción ante el RECSE, pues deben de presentar un escrito bajo potestad de decir verdad que no celebraron operaciones en ese cuatrimestre. Para una segunda versión se está trabajando para que en el propio aplicativo se encontrara disponible esa información para que lo puedan reflejar que no tienen información que reportar y ya no presentar el escrito vía correo electrónico o bien acudir a las delegaciones para presentar el escrito. También tenemos unas recomendaciones generales para el servicio del portal empresarial, en donde se ha detectado que algunos patrones ingresan con la firma, pero del certificado de sello digital. Sin embargo, la que se debe de utilizar, la firma electrónica, que se utilice el CER y el KEI, ya que esto, de una u otra forma, se valida con el SAT, viaja la información, cuando se ingresa con la firma, viaja a través de esta liga y valida la firma electrónica. Entonces, ahí les vamos a dejar, vamos a compartir la presentación y ahí está la liga para que puedan verificar. También se ha detectado que hay patrones que tienen bloqueados los servicios del Infonavit, por lo cual hay que verificar en cada uno de sus equipos de cómputo que tengan habilitada esta configuración como página de sección. Y ahí dejamos la ruta para que lo verifiquen. Asimismo, se sugiere que los correos electrónicos que están reportados en el portal empresarial pues estén actualizados, porque lo que hace el sistema del SISUT es, una vez que se encontró inconsistencias, lo manda vía correo electrónico. Si el correo electrónico que dieron de alta y es de una persona que a lo mejor ya no está laborando, pues ya no van a conocer las inconsistencias y por lo tanto no van a poder corregir los archivos. Por eso es muy importante actualizar los correos electrónicos. Asimismo, tenemos aquí todo lo que es el material de apoyo que se ha publicado para facilitar el cumplimiento voluntario del SISUT, como es la guía del llenado de los archivos XLS, el instructivo, tutoriales, comunicados, acciones para el cumplimiento, preguntas más frecuentes. Entonces, de una u otra forma, en el portal, pues ahí podemos encontrar toda la información para poder cumplir de manera oportuna. Asimismo, el proceso de presentación, se ingresa al portal empresarial, ahí tenemos la liga, se le da clic para ingresar. Adelante. Posteriormente nos aparece un banner donde dice el sistema de información de su contratación. Ahí también le damos ingresar y le vamos a poner el número de registro patronal, el correo electrónico con que se registró el NRP y la contraseña en su momento. ¿Sí? Y le damos clic.
Posteriormente me va a aparecer algunas pestañas en donde vamos a decir acepto en este caso los términos y condiciones, y ahí vienen dos acciones, uno envío de la información y consulta de los folios. Le doy continuar y en el continuar ahí prácticamente el sistema va a solicitar que se ingrese con la firma para aceptar la aceptación de los términos y condiciones, y ya se da clic con el certificado y posteriormente con el key y la clave. Y entonces ahí, o la contraseña, ya le damos a ingresar. Y de ahí viene ya la información que en su momento va a aparecer en la pantalla, que son las guías de los usuarios, de los 3 layouts, que en este caso los datos generales del sujeto obligado, el detalle del contrato del servicio y el detalle de los trabajadores. Y asimismo aparece el cuatrimestre que se va a reportar. A partir de enero ya va a aparecer lo que es el tercer cuatrimestre. Y le cedo la palabra a la contadora Marta Mireya para que continúe con la presentación, en donde les va a dar más detalle de los layouts de cada uno de estos, que en este caso que sea el sujeto obligado, detalle del contrato y detalle de los trabajadores. Adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. En el caso de la información del sujeto obligado, estos son los archivos en Excel que se les han puesto a disposición, son los layouts que aparecen en la página que comenta, tanto en la página web del Infonavit como dentro del portal empresarial. Aquí es importante lo que comentaba, de estos títulos no modificar en ninguno, no adicionar textos como para querer hacer alguna aclaración, porque en ese momento el sistema va a arrojar un error. Si nosotros tenemos más de un registro patronal, el cual estamos adicionando o teniendo contratos, aquí nosotros podemos señalar todos los registros patronales a los cuales estamos vinculando cada contrato. El Excel tiene más de 1 millón de filas, por eso se solicitó que la modificación o esta adición sea a través de un Excel. Sin embargo, al momento de convertirlo, para que no sea tan pesado al instituto, por eso se pide que se convierta en otro tipo de archivos que vamos a ver más adelante. Aquí en la entidad federativa sí solicitamos que no se trunque la información, que no se pongan las siglas o como conozco el estado, sino que se ponga la entidad federativa tal cual. Porque para nosotros es importante identificar plenamente el tipo de entidad. En el caso del registro ante la Secretaría del Trabajo, el folio REPSE, sí solicitamos el que empieza con AR, porque nos están poniendo la cadena digital. Entonces aquí tendríamos que señalar el AR y los números o los dígitos que están, o los últimos dígitos sin ningún problema. Para el caso de personas físicas, en el instructivo de trabajo se les señala que el representante legal puede ser aquí, no aplica, o el nombre de la persona física. En el caso del administrador único, también el nombre de la persona física, escritura, nombre del notario. Escritura sería 0, nombre del notario no aplica, número del notario sería 0. Y aquí una fecha establecida, que sería el 9.999, 31 de diciembre del 99. En el caso del folio mercantil, señalaríamos 0. En el caso del monto de las aportaciones y amortizaciones, se está requiriendo la suma de cada uno de los registros patronales que estarían reportando en este layout. Es la suma. Nosotros tenemos el desglose, pero aquí nada más tenemos la suma de lo que ampara el pago de este registro patronal, y nosotros estaremos validando la suma de esto que estén señalando. Cuando tenemos el detalle de contrato, aquí también estamos solicitando que se genere una fila por cada contrato que están generando. Si son órdenes de servicio, órdenes de trabajo, porque nos han preguntado mucho de órdenes de trabajo, tendría que, en lugar del número de contrato, señalar el número de la orden de trabajo, el tipo de contrato, el tipo de orden de trabajo que están señalando y el objeto de esa orden de compra. El monto del contrato, el monto de la orden de compra,
y vigencia del contrato. En este caso, puede ser que el contrato tenga al 31 de diciembre de 2021, pero que la fecha de término puede ser anterior porque hay algún vicio oculto, porque tengo que pero el contrato va a durar un tiempo, pero a lo mejor voy a terminar el contrato en otro. Por eso dejamos disponibles estas 3 fechas. En caso de una orden de compra, si la orden de compra es el mismo día se señala, tendríamos que señalar las 3 fechas iguales. Aquí sí tenemos que señalar el número estimado de trabajadores. ¿Cuántos son los que yo creo o estoy proyectando entregar a mi beneficiario del servicio, es decir, al contratante de mis servicios? Posiblemente lo ponemos con un número estimado porque posiblemente en un bimestre le esté otorgando más, en un bimestre menos, dependiendo del tipo de contrato que estamos señalando. En el caso del Registro Federal de Contribuyentes, si el cliente o su cliente es una persona de nacionalidad extranjera, entonces distinta a la nacional, entonces aquí estamos solicitando que se ponga el RFC genérico, es decir, el que utilizamos para facturar, el mismo que estaríamos señalando aquí. Para me regresé. Para el caso de las entidades federativas, también también se solicita que no se trunque la información, que esté completa. Si es Ciudad de México, si es Puebla, no pongamos los diminutivos de las entidades federativas. En el objeto del contrato, sí, aquí sí requerimos que sea menor o sea muy resumido el objeto del contrato. Si bien tenemos más de 250 caracteres, a veces nos copian todo lo que dice la escritura constitutiva y tal cuando las ponen, haciendo muy grande aquí el objeto. Que sea muy resumido el objeto del contrato por cada uno de los domicilios. En el caso del domicilio del beneficiario del servicio, aquí es importante señalar que el domicilio es el domicilio donde, si es un extranjero, a lo mejor sé que no tiene establecimiento permanente, pero sí tiene un domicilio donde yo puedo ubicarlo, firmar mi contrato. Tendría que ser ese. En caso de que no se tenga ese domicilio, porque a lo mejor ni siquiera tiene una oficina donde esté atendiendo algún tipo de negocio aquí en México, el domicilio pedimos que sí sea por lo menos el domicilio de la empresa o donde está realizando esa operación. Si ponen un domicilio en el extranjero, porque allá es donde está el domicilio, sí lo lee el sistema sin ningún problema, pero donde nos va a marcar un error posiblemente es aquí en entidad federativa. Hablando ya del detalle de trabajadores, como bien lo comentaba el maestro Franzen, estamos solicitando la información de forma bimestral, ya que esta se determina de forma bimestral lo que son el monto de las percepciones variables, las percepciones fijas, los días de incapacidad y las percepciones no integrables, así como el salario. Nosotros solicitamos, para efectos de que se pueda hacer una separación en el instructivo de trabajo, se señala que se señale en donde es calle centro de trabajo un tercer bimestre, aunque se repite el primer trabajador dentro de todas estas líneas, y en todos los demás datos poner 0. El Registro Federal de Contribuyentes debe de ser del sujeto obligado. Nos han estado poniendo el RFC del trabajador. Esto marca un error, como comentaba el maestro, y este error se envía por correo electrónico. Si ustedes no tienen acceso al correo electrónico, este error no se los va a visualizar. En el caso del número de contrato, estos números de contrato tienen que visualizarse, los mismos números de contrato que están en el detalle de contrato. Si yo acá pongo un número de contrato 9, me regreso, aquí debe de haber un contrato 9. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, este trabajador está vinculado a este contrato o este trabajador está vinculado a esta orden de servicio. El registro patronal es el donde está invariablemente el trabajador registrado. Y estos registros patronales que nosotros podemos señalar aquí de todos mis trabajadores, me voy a regresar,
deben de ser los mismos que en la información de sujeto obligado deben de estar, porque esta otra validación es la que me hace el sistema. Si aquí no pongo todos los números de registros patronales en este layout, y si los pongo en el detalle de trabajadores en esta columna, me va a marcar un error. Lo que me está validando el sistema es que estén todos estos y que este trabajador esté laborando en este registro patronal y que este trabajador que yo estoy informando aquí esté como asignado a un número de contrato. El centro de trabajo es invariablemente donde yo puedo ubicar al trabajador. Si el trabajador está realizando operaciones, va y se regresa a la oficina, el centro de trabajo entonces es a lo mejor el domicilio del registro patronal o del fiscal del sujeto obligado o en este caso del informante. Si yo otorgo el servicio de personal, pongamos ejemplo de limpieza, y ellos todos los días llegan a un domicilio diferente a mi domicilio fiscal o donde yo tengo el registro patronal, entonces ese es el domicilio que yo voy a poner en esta parte. Al momento de declarar percepciones fijas y percepciones variables, aquí como bien comentaba el maestro, las percepciones variables son tal cual voy a determinar yo mi salario base de aportación. Entonces, porque aquí nos señala cómo es la determinación del salario base de aportación, que son las del bimestre anterior. Las percepciones fijas son las percepciones que estoy pagando, devengando en el bimestre en el que estoy reportando, tal cual lo tengo yo para efectos del salario base de aportación. Lo que no me integra aquí y no me integra en las variables y en las fijas, entonces son las no integrables al salario base y son las que estaría estableciendo. Y es por trabajador, por bimestre, tal cual estamos reportando en el SUA o en el CIPARE, dependiendo si es una obra especializada. Una vez que ya tenemos esta parte, en el formato de Excel me borra los ceros a la izquierda, o ya sea que yo convierta en texto estos, porque hay registros, números de seguridad social, perdón, en el que el trabajador pues tiene muchos años y el cero pues inició hace mucho tiempo. Entonces tengo muchos trabajadores que a lo mejor que tienen cero al principio. Para que me lo respete el archivo de Excel, lo tengo que convertir a texto, o bien me voy a personalizada y aquí le pongo los 11 dígitos del número de seguridad social, del número de seguridad social del trabajador. Le cambio el formato y ya con esto le doy a aceptar y ya me deja o me vincula todos los números o el cero a la izquierda que me lo permite. Ya que haya revisado cada uno de los archivos, que los tenga bien identificados y que haya visto que no tienen errores, los voy a convertir en un CSV. También nos han preguntado, oye, tengo muchos CSV o me aparecen. Es el que dice aquí, CSV delimitado por comas. A lo mejor yo tengo una Mac, no es en porque si yo empiezo a hacer si yo hago una modificación a este formato, aunque tengo una Mac, no me va a permitir el sistema, me va a marcar un error. Entonces sí tiene que ser un CSV delimitado por comas exclusivamente. Aquí podemos ver otro que es UTF también delimitado por comas, la diferencia es que es un TUFS de 8. Con esto nosotros ya guardamos nuestros archivos y son los que vamos a cargar al sistema. Tengo que abrir, invariablemente se solicita que se abra en el bloc de notas dentro del explorador de Windows. ¿Por qué? Porque tengo que irme a la última fila y borrar y que el cursor me quede exactamente al final de la última fila. Si yo le dejo una fila abajo, el sistema me va a decir que existe una fila sin información. Entonces, sí tengo que borrarlo todo y dejarlo hasta aquí. Ya con esto validado, entonces ahora sí procedo a la carga. Cada uno de los archivos está identificado para que no me confunda al momento de cargarlo. Si por alguna razón tomé otro archivo y y lo quiero cargar la información de sujeto obligado, el de detalle de trabajadores, no me va a permitir cargarlo. Me va a marcar un error en ese momento, que el formato no es el validado.
Ya una vez tengo que cargar estos y entonces tengo que cargar los contratos o las órdenes de compra, el registro emitido ante la Secretaría del Trabajo y la escritura constitutiva. Y le vamos a dar validar. Una vez que ya va a aparecer aquí un relojito donde me va a decir que ya está cargado, me dice que sí, y una vez que ya están validados todos, le damos clic aquí. Puede ser que en ese momento me haya aparecido un listado de errores. El primer listado que me aparece en la pantalla son errores de forma, es decir, hay una coma de más, se brincó una fila y de aquí no me va a dejar pasar. Pero esto es en validación del formato del CSV. Ya que le damos el botón validar, nos va a arrojar una ventana flotante en el que dice que la información se está procesando y el sistema enviará un mensaje al correo electrónico cuando concluya el proceso. Esto no tarda más de 5 minutos. Si el sistema ya tarda más de ese tiempo, quiere decir que hay errores en los archivos porque está tardando en enviar. También, si no les ha arrojado un número de folio, aunque sea abierto, quiere decir que los archivos traen un error. ¿Por qué? Y ese error está siendo enviado al correo electrónico. No lo van a poder visualizar aquí en el sistema. Entonces, por eso solicitamos que tengan acceso al correo electrónico. Si les arroja un folio, o sea, ya es que ya validó en el sistema y lo único que está haciendo el sistema es generando el acuse. Si ya me aparece aquí en la pestaña de consulta de folios el cuatrimestre, el folio, la fecha de la solicitud y el estatus. Aquí siempre va a aparecer abierto. Y en ese momento pues está tratando el sistema de generar el acuse. De igual forma va a recibir un correo electrónico confirmando la recepción y que ya puede pasar al portal a descargar su acuse. Y en ese momento el estatus aparece cerrado y aparecen los acuses y los archivos. Los 3 archivos en CSV que los pueden descargar perfectamente en Excel y los 3 archivos de los PDFs o zip que hayan cargado. Ya una vez generado, entonces aparece el siguiente acuse. Se vaya el acuse, se ve la fecha del acuse, la fecha de la carga de la información, que esto consideramos que es de vital importancia comentarlo, porque al momento a lo mejor aquí el acuse me lo genera mañana o pasado, pero la carga sí me la registra del día en el que yo efectué la operación. Entonces, nosotros estamos tomando como fecha de cumplimiento la fecha de la carga. Y me aparecen los registros patronales recibidos y los números de contrato y, importante, el folio ante la Secretaría del Trabajo. Y este es el que nosotros le estamos informando a la Secretaría del Trabajo que ya se cumplió con esta obligación. Agradezco mucho la atención. Por mi parte sería todo. Pues muchas gracias, Mireya, Franz, gracias. Vamos ahora, bueno, le voy a ceder la palabra a Fernando Tapia para que nos haga la presentación sobre Asociación de Números de Registro Patronal. Adelante, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ya se visualiza? Sí, perfecto. Bueno, vamos a platicar con ustedes sobre el servicio de asociación y disociación que tiene que ver con los registros patronales. En especial, primeramente, este servicio, ¿en qué consiste? Pues consiste en permitirle a las empresas de un mismo grupo corporativo el poder realizar una asociación entre las empresas de este mismo grupo corporativo, bajo una figura, como dice ahí el texto, de asociador y asociados. Es decir, en cierta manera, este servicio lo que va a permitir es apoyar a los patrones en su relación laboral con sus respectivos trabajadores en ese proceso de precalificación y otorgamiento de un crédito de vivienda con el instituto, ¿no? A través de la subdirección de crédito. Y este servicio tiene fin el hecho de que si yo, una empresa A, transfiero trabajadores a una empresa B, pues en cierta manera ese movimiento que hacen las empresas por sus modelos de negocio, pues no impacte hacia los trabajadores para el tema de algún crédito fiscal que estén en proceso o que vayan a realizar en solicitarlo con el instituto. Entonces,
vemos aquí en esta diapositiva que tenemos una figura que le llamamos asociador, y lo importante de esta figura es que es la empresa origen. ¿Y quién es la empresa origen? La empresa origen es la empresa que hoy tenga a los trabajadores que el día de mañana van a ser transferidos, o es la empresa que tenía a los trabajadores y ya los transfirió. Entonces, esa figura es importante por lo que vamos a comentar más adelante. Y la otra figura es el asociado o asociados, y sería la empresa destino, sería la empresa que en cierta manera va a recibir la totalidad de trabajadores de una empresa origen, o recibió, o en su caso pueden ser las empresas que van a recibir parte de esos trabajadores de esta misma empresa origen. Entonces, son esas dos figuras que hay que considerar en el servicio de asociación. ¿Por qué? Porque en la cobertura que hoy da el servicio, a la hora que veamos ahorita el trámite, nos permite ver que en cierta manera vemos aquí que en la totalidad de trabajadores, ¿qué significa esto? Que puede mover una empresa origen, tiene 20 trabajadores que ya a lo mejor la semana pasada los transfirió o los va a transferir la siguiente semana, pero va a mover los 20 trabajadores a una sola empresa. ¿Ok? El servicio te lo permite y lo puedes llevar a cabo. O la otro escenario es distribución de trabajadores, que quiere decir que esta empresa origen, esta misma empresa, va a mover de esos 20 trabajadores, 5 a la empresa X, otros 5 a la empresa Y, y así sucesivamente. ¿Los va a mover o ya los movió? La característica principal de estas empresas que van a recibir a los trabajadores, y no perder de vista, es que son empresas de reciente creación, son empresas nuevas. Este efecto se dio mucho en lo que fue la reforma laboral en materia de subcontratación, que muchas empresas se acercaron con el IMSS a realizar una alta patronal. ¿Por qué? Porque era la alta que iba a recibir a los trabajadores para este tema de la regulación del outsourcing. Entonces, estas empresas tienen esa característica, son empresas de reciente creación, son nuevas y por ende, probablemente la mayoría no tiene emisión al ser nuevas, ¿no? Y esto nos lleva a que entonces, cuando estoy en ese escenario con esas características, puedo hacer el movimiento total de trabajadores o parcial, pero lo tengo que hacer a través de lo que le llamamos nosotros el motivo de asociación por sustitución patronal. ¿Por qué? Porque son empresas que las que van a recibir a los trabajadores son empresas nuevas o de reciente creación. También en la misma cobertura que hoy ofrece el servicio es algo similar a lo que acabamos de comentar. La única diferencia es que las empresas que ahora reciben a los trabajadores son empresas no nuevas, son empresas que ya existen dentro del mismo grupo corporativo, ya vienen cotizando tanto al IMSS como al Infonavit, cumpliendo con sus obligaciones patronales, y entonces son empresas que ya han generado cuenta por cobrar y la han pagado, ¿no? O sea, son empresas ya existentes, no son empresas nuevas. Entonces, en la misma tesitura, yo puedo mover de una empresa los 20 trabajadores a una empresa de este tipo, pero que es una empresa ya existente, o, como dijimos, parcialmente. Entonces, estas empresas, al ser ya empresas existentes que ya vienen cotizando al instituto, tienen que hacer una asociación. Si voy a mover de una empresa A a una empresa B ya existente, la asociación la tienen que realizar por alguno de estos tres tipos de asociación: afiliación como grupo corporativo, transferencia de empleados a empresa filial o fusión. Pero esa es la característica ahora de estas empresas que reciben a los trabajadores, es decir, ya existen. Las anteriores que vimos en la lámina anterior tienen que ver con un tema de que son empresas nuevas de reciente creación. Y ahí aplica el motivo por sustitución patronal para llevar a cabo la asociación. Entrando ya a la parte del aplicativo que hoy está en el portal empresarial, en nuestro portal del instituto, pues vemos aquí esas dos figuras que comentábamos al inicio, asociador y asociado. Entonces, el asociador debe de registrarse en el servicio, en el aplicativo para hacer una asociación. Debe de ser ese patrón que tiene a los trabajadores o los tuvo. Y eso significa que ya esta empresa pues ya venía generando emisión, ya que, como ustedes conocen, hoy en el portal empresarial, para loguearse y tener acceso, tienen que tener cuenta por cobrar, haber ya tenido cuenta por cobrar. Entonces, el asociador que se va a autenticar
para llevar a cabo el servicio de asociación es la empresa que tuvo o tiene a los trabajadores que van a ser transferidos, y son los datos que se pide como asociador. Una vez ya realizado esa autenticación, entonces ya entra el aplicativo, y en el paso 2, ahí entra la figura del asociado o asociados. Ahí hay que registrar todos los números de registro patronal que van a recibir a esos trabajadores que comentamos. Puede ser uno, va a recibir la totalidad, o puede ser varios, entre varios se van a distribuir los trabajadores. Entonces, la empresa destino es el asociado o asociados, es la empresa que va a recibir estos trabajadores, y dentro de las validaciones que hace el servicio es que este asociado no tenga una marca de asociador, es decir, no puede ser papá y hijo a la vez, ¿no? O eres hijo o eres papá, ¿no? Papá asociador y asociado como hijo. Entonces, ahí lo importante de resaltar, entonces, ¿quién debe de autenticarse en el servicio? Y luego, ¿qué NRP son los que debemos de registrar para decirle al instituto, oye, te digo que voy a mover 20 trabajadores de este NRP a este NRP asociado, si fuéramos hablando de uno, o de este NRP a todo este listado de NRPs que van a recibir los 20 trabajadores de forma distribuida. Y todo esto, ¿por qué es importante la asociación y cómo se correlaciona con la precalificación? En la parte de la precalificación, porque como dice el objetivo, ahí lo que buscamos es apoyar a los patrones en su relación laboral con sus respectivos trabajadores en este tema de la precalificación para, pues, poder ser acreedores a un crédito, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se correlaciona? Recientemente, a mediados del año, la Subdirección de Crédito liberó el nuevo modelo de precalificación que tiene que ver con el modelo que se le llama T1000, y ahí lo conocerán en el portal, hay información sobre este modelo. Este modelo tiene 9 variables, maneja 9 variables, y esas 9 variables, dependiendo del valor y la situación de cada una de ellas, pues toma una puntuación, que es lo que le va a permitir a un trabajador llegar a los mínimos de 1080 puntos para poder precalificar. Y este modelo se divide en 2 segmentos, variables del trabajador y variables del patrón. Dentro de las variables del trabajador tenemos estas 5 variables que visualizan en la diapositiva, que son propias del trabajador, y en especial voy a profundizar en la parte de la variable de bimestres continuos cotizando, porque es donde hemos percibido que ha habido la mayor inquietud o duda sobre esta variable. Esta variable de bimestres continuos cotizando tiene que ver con el trabajador. ¿Pero de qué depende esa variable o esa calificación de bimestres continuos cotizando? Depende de dos acciones hechas por el patrón. Una tiene que ver con el hecho de que el patrón haya registrado ante el IMSS la alta y baja de su trabajador. Es decir, hoy Fernando está trabajando conmigo y mañana va a estar con la empresa B, ¿no? Entonces yo tengo que registrar ante el IMSS ese movimiento de baja por un lado y alta del otro lado, como hoy lo hacen. ¿Para qué? Para saber realmente Fernando en qué empresa realmente está trabajando y cuál es su relación laboral vigente. Y la otra cuestión que tiene que ver con el patrón es el pago oportuno, hacer el pago que tienen que hacer de acuerdo al calendario bimestral de pago, hacer el pago con oportunidad de tiempo, porque eso permite que nosotros recibamos ese pago se aplica al patrón y se dispersa a su cuenta de vivienda del trabajador. Entonces, dependiendo de lo que haga el patrón en estas dos, vamos a llamarle estas 2 acciones, altas y bajas de movimientos y pago, va a afectar, para bien o para mal, el tema de esta variable de calificación para el trabajador. Ejemplificando, aquí en esta diapositiva, en la parte inferior, vemos que dice que el número de trabajador 111 fue baja a partir del 20 de enero. Estuvo trabajando hasta el 20 de enero con el NRP-Y. Y esto significa que cayó en el bimestre 2101. El patrón NRP-Y hizo el pago en marzo 17, perfecto. Pero ya con el movimiento de baja y alta, dice ahora este número de trabajador social, pues ya está a partir del 21 de enero con un nuevo patrón, porque se movió, se fue transferido. ¿Quién es? El XXX. Pues cae también dentro del bimestre 2101 ese movimiento de alta, ¿no? Y entonces este patrón también realiza su pago en marzo de 17. ¿Qué significa esto? Que la cuenta por cobrar se generará para este número de seguridad social para el patrón Y en los días que estuvo cotizando hasta el 20 de enero,
y posteriormente del 21 de enero hasta el último día de febrero, que corresponde a este bimestre, estaría recibiendo también la cuenta por cobrar de este mismo trabajador por los días que ya está con él. ¿Y eso qué significa a la larga del paso de los bimestres? Pues que se ven viendo en la columna de bimestres que este trabajador tuvo continuidad en sus bimestres. Por un lado, en el 2102 fue pagado por ambos patrones, y después ya con el patrón vigente, ¿no? Eso se refiere a bimestres continuos cotizando. Y al menos para tener esta continuidad tiene que tener un día, al menos un día el trabajador cotizando por el patrón para que no se vea interrumpido, para que se le dé esta continuidad de bimestres y pueda tener la puntuación. La otra parte que hemos visto también es la parte de mensaje al trabajador. Al trabajador recientemente también nos han dicho que se le aparece este mensaje, ¿no? Le da el número de seguridad social, le dice el nombre y le dice: no es posible calcular tu puntuación. Aún no se actualiza la información necesaria para evaluarte. Te sugerimos consultar nuevamente en un periodo de 3 a 4 meses. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué le aparece este mensaje? Porque si yo fui, como dice aquí, fui transferido hoy a una empresa nueva de reciente creación, pues esta empresa nueva no tiene emisión. Tiene que cumplirse pues su obligación bimestral, los 2 meses. Después, como ustedes saben, pues la parte, si hablamos de este último bimestre de este mes, de este año, pues noviembre, diciembre, que es el sexto, se paga en enero, sería el siguiente mes, y después toda esa información de pago se recibe para poderla integrar y hacer la dispersión que hablaba hace rato, ¿no? Por eso hablamos de 4 meses, de 3 a 4 meses. Y de las variables del patrón, básicamente pues tenemos 4 variables: estabilidad laboral, comportamiento, municipio y giro. En el caso de las variables, estas 2 que marco en rojo, se refiere a la estabilidad laboral al tiempo que la estabilidad significa que el patrón inició con 20 trabajadores en enero y terminó con 15, o terminó con 5, o terminó con 3. ¿Cómo se dio la rotación al término del año de un patrón? Y el comportamiento de pago pues tiene que ver si estás pagando bimestralmente tus obligaciones en tiempo y forma. Municipio y giro depende del patrón en donde hoy ejerce pues, su actividad, en qué municipio y en qué giro, ¿no? Y eso significa ahora que como estrategia el instituto ha llevado a cabo para ayudar a los patrones, vamos a ponerlo así, en este escenario que de 3 a 4 meses no tuvieran que esperarse, porque ya traen un crédito en proceso o ya hicieron una precalificación, etc. El instituto estableció una estrategia para ayudar a los patrones que movieron trabajadores a una empresa nueva de reciente creación y no esperarse esos 3 o 4 meses. ¿Qué significa esto? Significa que los patrones tienen que llevar un trámite de asociación. Al llevar el trámite de asociación de forma satisfactoria, por eso la importancia del servicio, pues va a permitir entonces que ya existen, vamos a llamarle el asociador y el asociado, ya los tenemos identificados, de dónde estaba el trabajador y a dónde se movió, para efectos de ponerlo a disposición en el proceso de la precalificación y el trabajador ya pueda precalificar, ¿no? Y dentro de esa precalificación, ¿qué significa también? Que estamos dando que la empresa con la cual trabajaba el trabajador pues ya traía un comportamiento en las variables de estabilidad y comportamiento. ¿Por qué? Porque él ya venía cotizando donde hoy venía el trabajador, de donde venía el trabajador. Va a llegar a una empresa nueva que no tiene estabilidad laboral porque apenas se acaba de crear, no tiene comportamiento de pago porque apenas va a empezar. Entonces la calificación de las variables que tenía el patrón con el cual trabajaba se imputan se insertan, por así decirlo, al patrón que recibió o va a recibir a este trabajador. Entonces, lo que se aprecia en ese ejemplo es que la estabilidad laboral de los 130 puntos que tenía la empresa origen, al mover al trabajador a la empresa Z, pues le damos los 130 puntos, le damos los 129, que son las variables que está tomando del patrón de donde venía trabajando, porque el otro pues no tiene historia todavía. Y las últimas 2 variables, municipio y giro, se quedan igual. Como donde esté hoy el trabajador con ese patrón, pues el patrón donde esté el municipio y esté el giro no cambian. Las calificaciones se asignarán como la tiene el modelo. Y por último, para el tema de, es una empresa que ya existe, que era el otro escenario, estoy moviendo trabajadores hacia una empresa que ya existe, no fue de reciente creación, pues las variables no hay ningún cambio, así se ha venido operando, simplemente tomará las calificaciones que la empresa destino tenga y que recibió a los trabajadores.
Esto nos ha permitido toda esa estrategia de apoyo, de hacer la asociación y hacer este apoyo entre el patrón donde trabajaba, imputar las calificaciones a la empresa destino, pues llevar a cabo 10.800 asociaciones, y lo más importante es que ha permitido darle cobertura a 2 millones de trabajadores para que ya puedan precalificar. Pues eso es de nuestra parte todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Muchas gracias. Y bueno, pues si les parece, ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, básicamente sobre aquellas que nos hicieron llegar de parte de la audiencia. Voy a ir dando lectura a las mismas. La primera, voy a empezar por la parte de SISU para guardar congruencia con la cronología de las presentaciones. Y la primera es, ¿qué debe hacer la empresa beneficiaria de servicios especializados para asegurarse que sus proveedores estén cumpliendo y que ellos no tendrán problemas, sobre todo tratándose de empleados con crédito Infonavit? Bueno, en ese caso, ahí sí es que lo tienen que ver directamente con el contratista, bueno, entre ambas partes, porque, bueno, es una información reservada, en el caso de poderle dar a un tercero por parte de Infonavit información. Entonces tiene que ser entre particulares. Ok, muchas gracias. Luego otra pregunta es, ¿tengo contratos vigentes que iniciaron antes de mayo de este año, o sea, de 2021, o incluso el año pasado, 2020? ¿Hay que presentar información? ¿Se va a publicar alguna regla por escrito sobre estos puntos específicos? Se supone que en su momento solicitaron la inscripción ante el REXA, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque iban a prestar servicios especializados. Y con la reforma, pues tienen que adecuar a las nuevas políticas que se requieren. Entonces, deberían de firmar los contratos, ya sea alguna adecuación o alguna modificación, y sobre todo para que puedan presentar la información como debe de ser. Ok, y bueno, pues existe un patrón que se registró ante la Secretaría del Trabajo, pero pues nuevamente no tiene trabajadores que a la fecha estén prestando algún servicio especializado. ¿Cómo presentaría la información? Es presentar un escrito, en la presentación ahí lo señalamos, que deben de presentar un escrito, ya sea ante la delegación o mediante correo electrónico. Si quieren les dejamos nuestros correos electrónicos para que nos envíen, ya sea a la contadora Marta Mireya Fuerte Álvarez o a un servidor, y en donde manifiesten que por ese cuatrimestre no se renovaron contratos. Ok, y aquí nada más para entender. En que esté firmado, porque a veces nos envían los escritos y no está firmado. Ok, nada más para entender un poquito mejor, aquí el fundamento legal que utilizaríamos para presentar este escrito, ¿cuál utilizaríamos? En este caso, para poder dar cumplimiento a la obligación, si bien es cierto en el sistema, en el SISUD, no está contemplado ahí todavía, que va a estar consideramos para la segunda versión, que va a ser ahora a partir de enero, pues ahí señalamos que deben de presentar dentro del 29 bis la información. Entonces, en el caso de que no tienen, pues sí tienen que presentar un escrito, cumpliendo los requisitos que establece el código. Gracias. Y bueno, si el beneficiario del servicio es extranjero, ¿qué RFC y domicilio debo yo de señalar? Como lo señala hace un momento, si el RFC, si no se tiene un RFC, normalmente nosotros facturamos con un RFC genérico ante el Servicio de Administración Tributaria. Ese es el RFC que estaríamos señalando. Y el domicilio, lo único que va a causar conflicto es la entidad federativa, que nos ponga la entidad donde está firmando el contrato, pero el domicilio puede ser el del extranjero. Por eso comentábamos, si tienen una oficina donde acudan o donde tengan una representación, pero no propiamente un establecimiento permanente, de preferencia el domicilio de esa oficina donde está la representación del extranjero. Si no lo tienen, entonces del domicilio donde está la persona
el beneficiario. Gracias. Y bueno, entendemos que toda la información debe presentarse de manera cuatrimestral, entre el 1 y el 17 de cada uno de los meses posteriores al cierre de cada bimestre, ¿no? Enero, mayo y septiembre. Eso pues nada más para puntualizar. Y bueno, en caso de no visualizar información de la declaración de la pestaña consulta de folios, ¿qué debo de hacer? En este caso, lo que comentábamos, si no visualizan que tienen el folio ya asignado, es porque el archivo, al momento de estar validando el Infonavit, la información que contienen, hay errores. Entonces, sí solicitamos que estén atentos al correo electrónico que se tiene, que se les va a llegar, y que sobre todo que no tengan los servicios del Infonavit bloqueados, porque eso ha hecho que no lo reciban el correo electrónico, o que ya no tengan acceso al correo electrónico porque cambiaron de representante legal, cambiaron de persona que está accesando. Entonces, esa información les está llegando al correo electrónico. Solicitamos que lo revisen o igual que se contacten con nosotros sin ningún problema, porque nosotros ya lo que hemos estado haciendo, les revisamos los archivos y vemos si tienen algún error que está generando, que no genere el acuse. Eso es lo que pasa. Si no les ha llegado, cargaron la información, se queda nada más la pantalla flotante de que se está validando y de ahí no pasaron, quiere decir que los archivos tienen un error, pero que ese error se está enviando a ese correo electrónico que no tienen acceso. Ok, y ahí la recomendación sería entrar en contacto con ustedes. Así es. ¿O qué hacemos? Sí, sí, okay. Igual el contacto, bueno, a través de Infonatel, ellos ya les dicen con quién se pueden dirigir y ya nosotros los atendemos con gusto. Estamos paso por paso con ellos, de verdad. Gracias. Nada más para complementar lo que señala la doctora Mireya, si gusta le damos también nuestros correos electrónicos. En el caso de que a lo mejor en la línea están ocupadas, nos puedan contactar mediante correo electrónico y ya los apoyamos para el registro de la información. En el caso particular, mi correo electrónico es F Jiménez R @ infonavit.org.mx. Y mi correo electrónico es mfuerte@infonavit.org.mx. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para los que están escuchando esta transmisión. Y bueno, finalmente en este mismo tema nos preguntan que si se trata de una persona física, ¿qué deben de señalar en los campos de la escritura constitutiva? Es la constancia de situación fiscal que le he comentado. Okay. En el caso de persona física, en el caso de persona moral, pues sí, la acta constitutiva es lo que tienen que incorporar a través de un PDF o de un sitio. Y en el archivo de layout, me comentaba hace un momento, sí, en los datos de la escritura de lo que es el representante legal y el administrador único, sería el mismo nombre de la persona física. En el dato de la escritura es 0. En el caso del nombre del notario sería no aplica. En el caso de la fecha de la escritura sería el 31 de diciembre del 9.999 para que no genere una fecha. Y en el caso del folio, del folio mercantil sería 0. Muchas gracias. Y bueno, se hablaba de que los contratantes iban a tener oportunidad de revisar el cumplimiento de obligaciones de sus contratistas en SISUB, y sobre eso, pues saber si ya hay algún tipo de tecnología o entender si hay algún proceso ya para poder realizar esto. Lo que comentaba, que es una información reservada, nosotros en los foros no hemos mencionado esa parte,
porque es confidencial y entonces no podemos, o sea, no pueden visualizar si efectivamente sus proveedores o a lo que le están dando, lo que están dando servicios están cumpliendo con su obligación. Eso sí no podemos. O sea, ellos pueden, o sea, lo que sí pueden es visualizar su propia información, nada más, pero de un tercero, no, es con información reservada. Ok, pues Mireya, Franz, un millón de gracias. Fernando, no sé si podamos también hacerte a ti algunas preguntas sobre la presentación de NRP. Algunas aquí muy concretas, muy aplicadas a los casos específicos. Nos dicen que a alguien le rechazaron la petición de asociación, pero que pues solo les indican que es por documentación incompleta. ¿Qué podemos hacer ahí? Ok, bueno, hay dos acciones. Primero, no hay problema si vuelve a hacer otra vez su trámite de asociación, pero pues había que ver los requisitos que se incumplieron. Ahora, ¿qué requisitos son? El sistema les dice un mensaje al inicio, oye, pues, rechazado por documentación incompleta, pero reciben también un correo con el remitente Infonavit donde se les hacemos llegar ya detalladamente qué documento fue o la causa por la cual fue rechazada. No es nada más en el aplicativo, reciben un correo que les llega como Infonavit y cita en el asunto el número de folio y les especifica claramente y detalladamente cuál es la razón de por qué se les rechazó el trámite, ¿no? ¿Para qué? Para que lo vuelvan a hacer y se corrige ese problema. Perfecto. Y bueno, ¿cuánto tiempo, nos comentabas ya algo en la presentación, cuánto tiempo tarda en verse reflejado en la precalificación de los trabajadores la asociación de NRP? Creo que esto es algo que muchas empresas han estado pues con mucha atención con este punto. Entonces, en el proceso normal que comentábamos y que le aparece el mensaje de 3 a 4 meses, cuando no hay una asociación y entra en el proceso normal que se tienen que dar los tiempos, son 3 a 4 meses. Pero si llevan a cabo la asociación y que tiene que ver con lo que explicaba al último de apoyar a los patrones a los trabajadores que estaban con un patrón que ya venía cotizando, las calificaciones de comportamiento de pago y estabilidad se le pasan a la empresa destino, o la empresa que recibió el trabajador. Entonces la respuesta es un mes después. Si haces asociación y todo el trámite, entonces se va a ver reflejado un mes después al mes en el cual hiciste la asociación. Y si no lo haces, entonces serían de 3 a 4 meses. Muchas gracias. Y bueno, en el caso de que quiera eliminar o cancelar una asociación porque ya no quiero que proceda, ¿hay algún mecanismo? Sí, en el portal está el servicio de disociación, así como está el de asociación, también en el mismo servicio hay una opción que quiero hacer el trámite en lugar de seleccionar asociación en el catálogo, seleccionan disociación y igualmente vuelvan a poner el NRP asociador que se autenticó, seleccionan disociación y ponen el NRP con el cual ya quieren romper esa asociación, por así decirlo, ¿no? Entonces, es a través del trámite de disociación y hay una guía en el portal publicada de cómo hacer ese trámite de disociación. Ok. Luego nos preguntan una pregunta concreta. Ingresé a una asociación de NRP en el portal empresarial. Sin embargo, omití un NRP que quiero asociar también. ¿Qué debo hacer? No hay ningún problema, tendrían que generar una nueva asociación con ese NRP que omitieron y les generaría su número de folio correspondiente, ¿no? Pero no hay ningún problema, lo va a permitir y al final el NRP asociador tendrá los asociados que hizo en su primer trámite y tendrá también el asociado que hizo en este segundo trámite que fue el omiso, ¿no? El que omitió, no hay ningún problema. Gracias. Oye, y aprovechando, pues estas son las preguntas que traíamos de la audiencia. Yo, francamente, aprovechando que nos quedan unos minutos, quería ver si te podía plantear un adicional. Sí, básicamente, hablábamos de los modelos de precalificación y varios de los criterios que se toman tanto relacionados con el trabajador como con el patrón. Uh-huh. En el caso del trabajador, identifico específicamente uno que no entiendo todavía cómo se asigna el puntaje, de 1 a 6 relacionado con el municipio, y en el caso del patrón también cuál es el criterio para asignar el puntaje de 1 al 6 en municipio y giro.
¿Nos podrás dar un poquito de luz en esto? Sí, bueno, de la información que manejamos hay un estudio, o sea, hay un estudio que tiene que ver que hace el instituto con la misma información social económica del país que tiene el INEGI, la misma propia del instituto, la misma relación que se tiene de información con el IMSS. Entonces, hay un estudio donde ya se hace una calificación de acuerdo al municipio, de que a lo mejor estoy en un municipio como puede ser Monterrey o Ciudad de Guadalupe, de allá del estado de Nuevo León, contra la mejor Tapachula del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con el tema de lo que hay en ese municipio, su entorno económico, la parte social. Hay varias variables que ahí sí no soy el experto en ese punto, pero lo que sí puedo comentar es que tiene que ver con ese estudio de análisis socioeconómico que se hace a nivel país y por cada estado, ¿no? Y donde también se toma información del INEGI y de base a eso se le da una ponderación y una calificación. Y en el giro es algo similar, o sea, el giro tiene que ver que si te dedicas a un sector industrial en ese estado que es muy demandado, que es muy útil o es muy sustantivo, pues también hay información igual del INEGI que se toma para darle una calificación. Y esos parámetros pues, simplemente es un tema de control interno, de clasificación, pero en esencia tiene que ver con que sí, como vemos a veces en el sentido común, vemos que la zona norte del país a lo mejor está más desarrollada que la zona sur del país, ¿no? Y esos factores los toman para el estudio de valorar y dan esa calificación. A eso se refiere. Gracias. Y si soy un patrón o un trabajador interesado en saber cuántos puntos me va a tocar de acuerdo a mi municipio para precalificar, ¿hay algún lugar donde lo pueda yo revisar, alguna página, algo? No, hasta ahorita no. Es el área de subdirección de crédito, porque recordemos que este modelo es de la subdirección de crédito. O sea, entonces, ahí no hay ahorita. Te diría que es información, vamos a llamarle, pues a veces muy reservada y a la vez no, pero yo te diría que me llevo tu inquietud para externar la subdirección de crédito en ese contexto de ver cómo pudiéramos proporcionar información que dé claridad, que si estoy en el municipio X, pues ya sé que de antemano me tocan estos puntos, ¿no? Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por participar en esta sesión. Y bueno, Franz, Marta, Fernando, de verdad, muchísimas gracias por sus exposiciones, creo, y sobre todo también por las respuestas a todas las dudas concretas. De verdad, pues esto nos ayuda a tener un mucho mejor cumplimiento en estas obligaciones y de verdad, pues el tenerlos con nosotros es siempre un gusto y nos ayudan mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.